¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por alcanzar el cuerpo perfecto? ¿Qué precio pagarías por ser una leyenda del culturismo? Bienvenidos a Gains Hierro Club, el canal donde exploramos las historias más impactantes del mundo del fitness y el culturismo. Hoy, te traemos una historia que no solo te hará reflexionar, sino que también podría cambiar tu perspectiva sobre el uso de sustancias en el deporte. Rich Piana fue una figura icónica en el mundo del culturismo. Con su imponente físico y personalidad arrolladora, conquistó a millones. Pero detrás de esa musculatura descomunal, se escondía una verdad que él mismo intentó advertirnos. En este video, desentrañaremos la vida de Rich Piana, sus advertencias sobre el uso de esteroides y cómo, a pesar de su conocimiento y experiencia, tuvo un trágico final. Quédate hasta el final del video, descubrirás detalles que pocos conocen y que podrían salvar vidas. Rich Piana no nació con músculos, nació con una obsesión. Corría el año 1970 en Glendale, California, y desde muy pequeño, Rich demostró ser diferente. Mientras otros niños jugaban con carritos o soñaban con ser astronautas, él admiraba los cuerpos esculpidos que veía en las revistas de físico-culturismo que su madre coleccionaba. Y no era casualidad. Su madre, una culturista amateur, entrenaba duro y lo llevaba al gimnasio con ella desde que tenía apenas 11 años. Ese entorno lo marcó para siempre. El olor a hierro, el sudor, los sonidos de los discos al chocar, todo eso se convirtió en su mundo. A los 11 años, Rich ya entrenaba con disciplina. A los 13, su cuerpo comenzaba a desarrollar una musculatura que hacía voltear miradas. Y a los 15, se subió por primera vez a una tarima. Perdió. No fue una derrota escandalosa, pero sí suficiente para despertarle una furia interna. Esa mezcla de frustración y ambición lo quemaba por dentro. ¿Cómo era posible que, con tanto esfuerzo, no hubiera conseguido destacar? Esa noche, al llegar a casa, miró su reflejo en el espejo y juró que haría lo que fuera necesario para convertirse en el mejor. Y ese lo que fuera necesario no era una frase vacía, era una promesa. Fue entonces cuando entró en contacto con lo que sería parte de su identidad el resto de su vida, los esteroides anabólicos. A los 18 años, Rich comenzó su primer ciclo. No lo hizo por ignorancia. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Había investigado, hablado con culturistas mayores y observado a su alrededor. Sabía que, en el nivel competitivo al que aspiraba, la química era parte del juego. Tal vez no te lo decían de frente, pero ahí estaba, en los vestuarios, en los pasillos, en las sombras. Años después, él mismo lo diría. En este deporte, si quieres ser el mejor, no puedes hacerlo sin ayuda. Y eso es algo que la gente no quiere admitir. Con ese enfoque crudo y brutalmente honesto, comenzó a construir su imperio físico. Pasó de ser un joven musculoso a un verdadero coloso. Sus brazos crecían de forma descomunal, su pecho parecía de acero, su espalda se ensanchaba como un muro. Y, con cada nueva competencia, su nombre comenzaba a resonar con más fuerza. No tardó mucho en ganar títulos, entre ellos, uno que le daría gran visibilidad, Mr. California. Pero más allá del trofeo, lo que realmente le dio poder fue su actitud. Rich Piana no solo era músculos, era una figura con presencia, carismático, controversial, sin filtros. No tenía miedo de decir lo que pensaba, y eso lo volvía único. En la era previa al boom de las redes sociales, Rich ya era conocido en el mundo del fisicoculturismo. Pero fue entre los años 2010 y 2014 cuando explotó como fenómeno mundial. Y no fue por sus títulos ni por sus medallas, fue por algo mucho más poderoso: su autenticidad. Mientras muchos culturistas mantenían una imagen pulcra y controlada, Rich decidió mostrarse tal cual era. En YouTube, comenzó a subir videos donde hablaba sin censura sobre su vida, sus decisiones, su filosofía de entrenamiento y, lo más polémico de todo, su uso de esteroides. Esa frase sacudió Internet. Fue como una bomba. Mientras algunos lo acusaban de irresponsable, miles lo admiraban por su honestidad. En un mundo donde los músculos muchas veces son construidos en silencio, él hablaba alto y claro. No lo hacía con arrogancia, sino con una especie de sinceridad pedagógica.
Quería que la gente supiera exactamente lo que implicaba ese camino. Y ese camino, aunque lleno de músculos, también estaba lleno de sombras. Rich no solo entrenaba como un loco, vivía como uno. Su rutina era brutal. Se levantaba antes de que saliera el sol, entrenaba hasta desgarrarse, comía como una bestia, hasta 10 veces por día, y suplementaba con sustancias que pocos se atreverían siquiera a nombrar. Aún así, cada vez que hablaba a la cámara, tenía un mensaje claro. Esto no es para todos. De hecho, no debería ser para casi nadie. Su canal creció como la espuma. Sus frases se volvieron virales. Whatever it takes. Kill it. The bigger, the better. Pero también estaba esa otra frase, mucho más inquietante. Yo ya sé que voy a morir joven. ¿Lo decía como una broma? ¿Era una advertencia? ¿O simplemente lo aceptaba como una consecuencia inevitable del camino que había elegido? Lo cierto es que no solo hablaba, vivía con intensidad cada palabra. Fundó su marca de suplementos, 5% Nutrition, con una filosofía clara. Solo el 5% de las personas están dispuestas a hacer lo necesario para alcanzar sus sueños. Y él, por supuesto, se consideraba parte de ese grupo. La marca fue un éxito. Las camisetas con sus frases, los productos con su nombre, los videos en ferias y exposiciones. Rich se convirtió en un ícono, no solo del culturismo, sino de toda una cultura del exceso, la disciplina brutal y el culto al físico. Lo seguían miles, admiradores, envidiosos, aspirantes a culturistas. Incluso personas que no entrenaban, pero lo escuchaban hablar como si fuera un coach de vida. Porque Rich, en el fondo, también era eso. Alguien que motivaba, que decía las cosas como son, que no maquillaba las verdades duras, que no usaba filtros. Pero ese mismo estilo de vida extremo que lo convirtió en leyenda, también lo estaba consumiendo por dentro. Durante esos años de gloria, su cuerpo empezaba a mostrar señales. Su piel cambiaba de tono. Su voz se volvía más grave. Sus brazos parecían hinchados más allá de lo normal. Y su rostro, aunque seguía sonriente, tenía esa mirada de quien carga con un peso más grande del que puede soportar. Y aún así, seguía. No bajaba el ritmo, no reducía dosis, no se tomaba descansos, era una locomotora desbocada. Y su audiencia, aunque lo aclamaba, también comenzaba a preocuparse. Pero Rich era como un guerrero antiguo. Sabía que la batalla tenía un costo, y lo aceptaba. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle like al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir. ¿Seguimos? Rich Piana no era un hipócrita. No era de esos culturistas que posan frente a las cámaras diciendo que todo se logra con proteína y esfuerzo, mientras esconden ciclos bajo la cama. Rich lo decía sin pelos en la lengua. Sí, uso esteroides. Sí, me inyecto. Y no lo recomiendo. Desde que su canal de YouTube explotó en popularidad, Rich entendió el peso de su influencia. Con cientos de miles de jóvenes viéndolo como un dios de hierro, él eligió un camino poco común: contar la verdad. Aunque esa verdad incomodara, aunque esa verdad lo expusiera. En uno de sus videos más virales, Rich miró directamente a la cámara y dijo: «Yo no apoyo el uso de esteroides, solo estoy compartiendo mi experiencia, porque si no hablo yo, nadie lo va a hacer con honestidad. Y créanme, esta mierda te puede matar». Él sabía que la industria del fitness está llena de mentiras. Programas de entrenamiento milagrosos, suplementos mágicos, cuerpos irreales que prometen resultados sin explicar el costo real. Y Rich rompía con todo eso. Él lo decía claro: si quieres ese cuerpo, hay un precio. Y es alto. Incluso otros culturistas lo respetaban por esa transparencia brutal. Mientras algunos fingían naturalidad, Rich confesaba que llevaba más de 2 décadas usando esteroides, que había probado de todo: testosterona, trembolona, hormona de crecimiento, insulina y sustancias que pocos se atreverían a mencionar públicamente. Pero no lo hacía para presumir, lo hacía para advertir: si no estás compitiendo profesionalmente, no hay razón para meterte esto en el cuerpo, decía. Y él sabía de lo que hablaba. A lo largo de su carrera, vio a amigos cercanos enfermar, sufrir derrames cerebrales, ataques cardíacos, incluso morir por el uso irresponsable de anabólicos.
y eso le dejó marcas más profundas que cualquier cicatriz en su piel. Y sin embargo, no podía dejarlo. No por ego, no por vanidad, sino porque su identidad, su vida entera, estaba atada a ese cuerpo, a esa imagen, a esos músculos imposibles. Eso también lo admitía con crudeza. Sí, estoy atrapado, pero por eso te digo que tú no lo hagas. Era un hombre que, en cierto modo, ya había aceptado su destino, y quería evitar que otros siguieran ese mismo camino. Pero como veremos, ese camino no termina bien. El cuerpo de Rich Piana era una máquina, pero hasta las máquinas se desgastan, y la suya estaba pagando las consecuencias de años de abuso químico. Durante años, ocultó los síntomas: las manos que temblaban, la presión arterial por las nubes, los dolores de cabeza constantes, los mareos al entrenar, la dificultad para respirar al dormir. Todo eso era parte del precio. En sus últimos meses, algo cambió. Aunque seguía entrenando y subiendo contenido, se le notaba agotado. Algunos fans comentaban en sus videos: Rich ya no se ve bien, ¿está enfermo? No parece el mismo. Y no lo era. Internamente, sus órganos estaban al límite. Su corazón, agrandado, luchaba por bombear sangre a un cuerpo de más de 130 kilos de masa. Su hígado, su sistema nervioso, sus riñones, todos estaban bajo estrés constante, y él lo sabía. En una entrevista dijo: «No tengo miedo de morir. Sé que este estilo de vida tiene consecuencias, pero no quiero que me vean como un héroe. Quiero que aprendan de mis errores». El 10 de agosto de 2017, Rich Piana colapsó en su casa de Florida. Estaba junto a su novia Chanel, quien rápidamente llamó al 911. Los paramédicos llegaron en minutos, lo encontraron inconsciente y con una bolsa de polvo blanco cerca. Fue inducido a coma para intentar estabilizarlo. Pasaron los días, 2, 4, 7, 14, pero su cuerpo no respondió. El 25 de agosto, después de permanecer 2 semanas en coma, Rich Piana fue declarado muerto. Tenía 46 años. El mundo del culturismo quedó paralizado. La autopsia reveló la gravedad de su condición: un corazón de doble tamaño, aterosclerosis avanzada, restos de esteroides en su sistema, posible daño cerebral. Había vivido al extremo, y ese extremo lo llevó a la muerte. En su casa se encontraron 20 frascos de esteroides anabólicos. Pero más impactante que eso, fue la cantidad de jóvenes que reaccionaron diciendo: «Yo también estoy usando esto. ¿Y ahora qué hago? ¿Vale la pena?». La muerte de Rich no fue solo un final trágico. Fue una alarma, un grito final, un eco que sigue retumbando en cada gimnasio del mundo. Rich Piana ya no está entre nosotros, pero su voz sigue viva. A pesar de todo, no fue solo músculos, no fue solo esteroides. Fue un hombre que se atrevió a hablar de lo que todos callaban, que mostró su vulnerabilidad, su adicción, su miedo y también su deseo de que otros no repitieran sus errores. Miles de personas escribieron tras su muerte: «Rich me motivó a entrenar. Rich me hizo dejar los ciclos. Gracias a Rich, entendí que mi valor no está en mis bíceps». Él fue una figura compleja, un hombre lleno de contradicciones, alguien que amaba su cuerpo, pero que también sufría por lo que ese cuerpo le exigía. Su legado no está solo en su físico descomunal, sino en su honestidad brutal. Fue el primero en decir que el culturismo profesional no es saludable, que detrás de cada foto perfecta hay sacrificios reales, salud, relaciones, años de vida, lo que sea necesario. Ese era su lema. Pero en sus últimos años, ese lema tomó otro significado. Ya no se trataba solo de levantar más peso. Se trataba de ser honesto, de advertir, de educar. Hoy, miles de jóvenes están frente a esa misma decisión. ¿Vale la pena usar sustancias para lograr ese físico soñado? La historia de Rich Piana no te dice qué hacer, pero sí te dice lo que puede pasar. Y eso, a veces es lo único que necesitas escuchar. La historia de Rich Piana es un recordatorio poderoso de los peligros asociados al uso de esteroides y otras sustancias en el deporte. Aunque alcanzó la fama y el éxito, pagó un precio muy alto. En Gains Hierro Club creemos en la importancia de compartir estas historias para educar y prevenir.
Si te ha impactado este video, te invitamos a suscribirte y darle me gusta para que más personas conozcan la verdad detrás del mundo del culturismo.